Bueno, una vez más los estamos esperando en este espacio que tiene la Subdirección de Investigación, conversatorios para continuar con el profesor Sergio Bolaños Cuellar, para recordarles que es doctor en lingüística de la Universidad de Hamburgo, profesor titular de la Universidad Nacional, donde ha sido director de la Facultad de Ciencias Humanas, responsable de varias traducciones. Acaba de terminar un libro importante que se llama Carta al Padre de Kafka y por supuesto continuamos hablando de la obra de Kafka. Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Muy complacido de poder seguir conversando. Bueno, quedamos en punta la vez pasada hablando de Weber y ya íbamos a empezar a hablar de la administración, pero queríamos hablar un poco más de Weber sobre la relación de algunos libros o algunas obras que tiene Weber con Kafka. ¿Qué podríamos decir de ello? Pues yo creo que uno de los puntos iniciales que parece bien interesante es el que tiene que ver con la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Yo creo que llama la atención sobre todo porque esta es una tesis que se ha discutido, que ha sido controversial, pero que de todas maneras llama la atención en la medida en que uno dice, en verdad, ¿por qué tanto énfasis se presta en la obra de Kafka al trabajo? ¿Por qué? Y uno va a entender esto en la medida en que entiende también desde el punto de vista teórico que cuando tenemos el comienzo de las ideas protestantes en Lutero, en el siglo XVI en Alemania, uno lo que nota es una reflexión de Lutero en relación con la forma como la iglesia se estaba comportando en ese momento. Entonces su primera crítica, obviamente muy fuerte, tiene que ver con el hecho de que uno no necesariamente tiene por qué estarle dando dinero a la iglesia. Es decir, esta venta de indulgencias es una situación que él decía, esto no puede ser posible, porque en realidad uno para hablar con Dios no necesita un intermediario. Nosotros podemos hablar simplemente con Dios y de manera directa. Y entonces hace algo muy interesante desde el punto de vista de la traducción, y es que en el original latino no aparecía la palabra solamente a través de la fe se puede salvar uno, y él en la traducción al alemán incluye la palabra solamente a través de la fe y no por las obras. Entonces, ese fue el cisma que se crea porque entonces él restringió el significado a que era solamente por la fe. Todo lo que necesitamos es tener fe. Bueno, en esa versión, digamos que es la versión inicial que aparece en el protestantismo, obviamente se genera toda una controversia, lo declaran hereje, intentan ejecutarlo, no lo pueden ejecutar porque obviamente tiene un príncipe que lo protege en Alemania y entonces él tiene la oportunidad de hacer la traducción de la Biblia al alemán, a una versión del alemán que va a marcar los cimientos de la lengua alemana moderna. Digamos que ese es el gran aporte que hace Lutero de manera sintética. Lo interesante es que esas ideas de Lutero empiezan a tener un énfasis, un eco en toda Europa y en Francia llegan a Calvino. Calvino toma los elementos fundamentales y centrales de lo que ya había planteado Lutero, pero tiene algo bien interesante y es que dentro de su teoría, él dice, y su percepción religiosa, que todos estamos predeterminados desde antes de nacer sobre un aspecto fundamental y es vamos para el paraíso o nos vamos a perder, no vamos a tener la posibilidad de salvarnos. Entonces él dice, eso ya existe y eso es así, entonces, ¿qué queda como salida? Y entonces la salida que se plantea es bien interesante y tiene que ver con el comportamiento y lo que hagamos en realidad en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro trabajo. Y ahí es donde queda planteada esa idea bien interesante de que si nosotros trabajamos, lo hacemos con ahínco, con responsabilidad, con gusto, vamos a lograr acercarnos a la salvación. O sea que sí va a haber un camino para la salvación. Esa idea no era una idea que necesariamente fuera a justificar, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, el nacimiento del capitalismo, el precapitalismo que se estaba configurando, sobre todo en Inglaterra y en Holanda, pero de todas maneras hubo una afinidad, que la denomina así Weber, una afinidad donde estas ideas se cruzaron, se entrecruzaron, y resulta que dentro de la lógica, el espíritu capitalista, se empezó a ver que había la posibilidad de acumular capital. Y ese capital o bien se ahorraba o bien se reinvertía
en los negocios. O sea que dentro de esta ética protestante está muy bien que los negocios florezcan, fruto de un trabajo honesto, de mucho ahínco en el trabajo. Esa idea es fundamental y obviamente es lo que hace que en la época ya cuando aparece Kafka y aparece su papá, se nota que hay ese pensamiento que a pesar de que el papá era judío pero no profesaba, eso es bien interesante, y que el mismo Franz Kafka al comienzo era ateo y solamente en una fase tardía empieza a conocer y a reconocer su naturaleza judía. Digamos, eso es como una transformación que hubo en él. De todas maneras, el elemento del trabajo ya lo puede uno justificar allí y lo ve como un elemento bien interesante, una conjunción fundamental donde el valor del trabajo es un poquito paradójico en la medida en que ese tipo de trabajo a esa escala capitalista va a producir muchos recursos. Pero entonces aparece otro elemento y es el ascetismo. Y ese elemento ascético le dice, sí, pero ojo, con ese dinero usted no se puede dedicar a darse lujos. Esto no es para que usted vaya a botar el dinero. No. Hay que ahorrar el dinero, hay que guardarlo, pero obviamente la paradoja es que eso fue en la etapa inicial precapitalista, pero después ya vimos en lo que degeneró. Y es que obviamente la acumulación de capital lleva en un momento a que hay que empezar a gastarlo. Y la gente, estos capitalistas, entonces, como lo vemos hoy en día, con sus aviones privados y demás, entonces empiezan a hacer gastos lujosos, que ya no está dentro de esta lógica inicial de la ética protestante, que digamos es lo que explica un poco en esta primera etapa de la obra de Weber. Bien, ahí aparece algo que también es muy interesante en Max Weber y en la obra de Kafka y en la administración, que es el tipo de poder. Okay. Es un tema. Entonces, el tema por lo que hemos estudiado por allá en algunos textos de Weber, pues hablaba de 3 tipos de poder. Había un tipo carismático, había otro tipo de poder tradicional y había un tercer tipo de poder como hegemónico, creo yo. Lógico, más de carácter racional lógico. Racional lógico. Fíjense que llegamos cuando hablamos del padre, carta al padre, él ejerce un tipo de dominación. En Kafka se ven los tipos de dominación. ¿Qué tipo de dominación podría haber uno en esa obra? Yo creo que ahí se presenta el último tipo, o sea, el tipo que ya ha establecido la burocracia, es decir, donde ya se ve que hay una serie de funcionarios que cada uno debe cumplir su función y que lo hacen de una manera impersonal. Es decir, esto es lo que hay que hacer, este es el procedimiento, esta es la tarea que hay que cumplir y no me interesa si usted tiene una situación personal difícil, tampoco interesa si yo llegué ese día con un malestar a trabajar, eso no interesa. Digamos que esto de todas maneras es una visión idealizada de lo que debería ser la administración. Esto lo observamos claramente en el proceso. O sea, en el proceso aparece todo este enjambre y se presenta como tal, ¿no? Todo lo que es una atmósfera pesada, ahí no hay colores como lo que tenemos acá de fondo, no existe el blanco, todo es oscuro, lúgubre, hay una atmósfera pesada y es como esa exageración que se hace en Kafka, que hace Kafka, obviamente para mostrar esas características, pero obviamente la burocracia no tiene solamente esta faceta que la puede tener eventualmente, sino que obviamente asegura, por ejemplo, eficacia. Asegura que los tiempos se hagan, o sea, que el tiempo que se gasta en los procedimientos sea el tiempo que se necesita. Que se haga de una manera ordenada, que haya orden, que se sigan los mismos pasos, es decir, que haya un reglamento o una norma y que sea igual para todo el mundo. No se aplique la norma de una manera para esta persona, de esta otra manera para el otro usuario, etc. No, sino que sea estandarizado, digamos. Y en ese esquema, o sea, que el que plantea Weber inicialmente, yo creo que precisamente lo que trata de evitar es la corrupción. Pero curiosamente no se presenta, es decir, no funciona como un elemento que detenga todos esos procesos de corrupción. Porque contrario a lo que él planteaba en su tipo ideal,
todo está personalizado. Es decir, él aclara los cargos y las posiciones que se tienen no le pertenecen al funcionario. Sin embargo, lo que observamos nosotros es que hay un empoderamiento malentendido donde en lugar de estar el elemento de servicio siempre como la guía fundamental, lo que uno observa es que se personaliza. Y entonces se miran las características del cliente y dependiendo del cliente, entonces se le puede atender con mayor o menor eficacia, por ejemplo. Eso no está planteado inicialmente. Tampoco el hecho de que entonces debe recibir una coima para que me acelere el proceso. Recordemos lo que era el sistema del funcionamiento del tránsito aquí por lo menos en Bogotá hace unos 15, 20 años, todavía pero en menor cuantía, pero en esa época era totalmente claro que nadie podía tramitar nada ante estas oficinas si no iba de por medio algún tipo de coima, por ejemplo. Sí, aquí el tema de la burocracia y de la época también del siglo XIX, pues la mayoría de autores hicieron, digamos, del trabajo el objeto de investigación, Max Weber, Durkheim, todos ellos porque se presentaban temas nuevos de lo que era el trabajo, varios procesos y hablaban de la división del trabajo, etcétera. Y aparece un personaje de finales de siglo y comienzos del siglo que creo que uno de los padres de la administración moderna, que es Taylor. Taylor ya hablaba, dicen que era el que le metió ciencia al tema de la organización, el tema del tiempo, el cronómetro, el tema de la división de ese trabajo que se da allí y de una forma de autoritarismo también, y empieza también a abandonar a lo Kafka el individuo y empieza a darse las formas y a dar esas maneras de tener un poder de ese tipo de organización que después es copiado, más tarde superado por Ford, etcétera, porque es como la producción en serie, todo esto que viene dándose hasta nuestros días, pero vuelve y juega y yo creo que gracias a la literatura siempre se está viendo la otra parte, ¿no? Como diría por ahí una pintura famosa, los monstruos que crea la racionalidad. Digamos, este tipo de racionalidad que creo que se estaba hablando ya también de los primeros filósofos cuando hablaba Hobbes, creo que el Leviatán en cierta forma tiene que ver hasta dónde nosotros creamos un monstruo que nos puede en determinado momento someter a él, eso es el miedo, pero no obstante es necesario, lo que decía el profesor, es muy importante ver que justamente si no estamos en un camino de modernidad de un país, de desarrollo, tenemos que pasar por ese tema de cálculo de los tiempos de una organización, de evitar, digamos, las manos sucias que lleguen para unos determinados procesos. Ahí pues cada uno sacará conclusiones en dónde estamos, qué nos falta o dónde pecamos, o si somos híbridos, como lo que yo creo que somos en este estado, tenemos tanto de uno como el otro. Bueno, sigamos entonces mirando a Kafka y mirando a nosotros mismos con relación al tema, hablaba yo del poder ahora del padre, etcétera, cómo esas formas de organización van hacia el individuo y a la familia, ¿cierto? Nosotros vemos que allí ocupa un lugar importante la familia y que de pronto lo hacemos también. Nosotros estamos, digamos, apresurando a los jóvenes porque aprendan de una forma mecánica, siempre estamos diciendo que vamos a estudiar para quizás si estudian y tienen un diploma ganar plata, etcétera. ¿Cómo ha afectado, digamos, ese pensamiento, aunque no somos burgueses, y que Kafka nos lo dice cada vez en sus escritos, ojo, porque se pueden volver en cualquier momento una cucaracha, ¿no? ¿Qué podríamos decir eso? ¿Hasta dónde nos ha afectado a nosotros esa racionalidad? Yo creo que llega un punto, y es la crítica más fuerte que se ha dado a este respecto, creo yo, es lo que tiene que ver con la deshumanización. O sea que de todas maneras, si bien la racionalidad surge precisamente por el desorden que había en la organización feudal, en donde ya eran demasiadas tareas y no se sabía exactamente quién debía cumplir con qué, quién era el responsable de qué, excepto en lo que tiene que ver con los impuestos, que sabemos que desde siempre ese ha sido un elemento fundamental, sobre todo porque de eso dependía la existencia o no de esa parcela, de ese reino, de ese imperio. Si no había dinero para la guerra, obviamente, y había que asegurar esas fuentes. O sea, digamos que en esa línea yo sigo que ahí había siempre un tesorero, esa persona encargada de esto. Pero en lo demás, lo que uno sí observa es que cuando se implementa este tipo de organización burocrática, se hace pensando en que es el mejor camino para que realmente no haya tantos problemas, se logre romper el desorden
seamos más eficaces, se trate con igualdad y equidad a todas las personas, tanto a los trabajadores que ahora van a tener la posibilidad de desarrollar una carrera. Ese es uno de los puntos interesantísimos en Viva, que sale ese aspecto de que hay que tener una carrera y hay que respetar los derechos que se adquieren cuando un trabajador está dedicando toda su vida a este desarrollo y demás. Pero sí tiene como elemento, digamos, negativo el que cuando se mira al extremo la estructura y se pone en primer plano solamente la estructura sin el componente humano, definitivamente pues deviene en lo que sabemos nosotros que es el proceso de la burocratización. Y ya no es burocracia, sino burocratización, que es una deformación del sistema, donde definitivamente cada uno de los funcionarios que está en su lugar de trabajo no tiene un poder de decisión mínimo, sino que todo se hace, como dicen los gringos, de acuerdo con la regla, by the book. O sea, que solamente lo que está allí y no hay esa capacidad de reflexionar y ver la situación que se está teniendo, que puede tener un cliente, un usuario en un momento determinado y que amerita buscar una forma de solucionarle esa situación. Y es lo que vivimos nosotros en las situaciones eternas de las quejas ante diferentes, y esto se aplica ya no solamente en lo que tiene que ver con la entidad tal como el Estado, sino también a nivel privado, que lo vivimos todo el tiempo, con esos mecanismos donde ya ni siquiera hay la voz humana, sino que ha sido reemplazado simplemente por inteligencia artificial, donde ya llegamos a un punto y el robot obviamente no tiene ningún tipo de sentimiento, el algoritmo no tiene sentimientos ni puede tener sentimientos, e infortunadamente vamos hacia allá, hacia ese camino algorítmico que solamente va a detallar opciones de una opción, dos opciones, y es todo lo que puede hacer el sistema. Pero resulta que mi solicitud, mi queja, no es la opción A ni la opción B, es una opción C que ellos no han contemplado. Entonces, sin ese elemento humano, es totalmente imposible que haya un funcionamiento adecuado y eficaz. Creo que ese es el gran peligro que se tiene, además del proceso deshumanizado totalmente. Bueno, aquí da angustia la obra, cuando lee la obra de Kafka, Angustia, y las angustias a veces tienen un desenlace que es muy doloroso, ¿cierto? Ya lo vemos en la obra de Kafka. Hay un cuento de Kafka que es la colonia penitenciaria, muy doloroso, ¿cómo lo vemos ahí de lo que estamos hablando? Yo creo que ahí digamos, la relación, de nuevo, la relación que hay entre los dos protagonistas, si mal no recuerdo, es el hecho de que uno tenga en un momento determinado que tomar una decisión sobre la vida o la muerte de una persona. Entonces, son decisiones que, de nuevo, le muestran a uno que en un parámetro que fuera solamente lógico, racional, eso no debería por qué causar inconveniente, pero resulta que somos humanos, no somos máquinas. Y el solo pensar la forma, por ejemplo, al final del proceso, es inesperado que el protagonista tenga que morir como lo hace, prácticamente, y mira que hay una evocación de tipo religioso casi. Yo recordaba en la lectura de la Biblia, cuando se va a sacrificar al hijo, no recuerdo exactamente, Abraham, exacto, va a sacrificar a su hijo. Mira que es esa imagen casi que es la misma imagen que él pone al final, que simplemente se abre, levanta los dedos y simplemente no pone resistencia. Dice, si ese es el mandato divino, pero en este caso no de Dios, sino si ese es el mandato de la organización y del sistema, yo me sacrifico. Entonces ya es otro sentido, porque no es él el que está causando el daño, sino es a él al que se lo van a causar, y está dispuesto a sacrificarse, si eso es necesario para mostrar la irracionalidad, deshumanización y falta de racionalidad como él la maneja, entonces está dispuesto a morir. Hay una reacción frente a, por un lado, una moneda de doble cara, ¿no? La racionalidad y la irracional todo el tiempo en la obra de Kafka. Ese tema por los años que se hicieron las obras o que él hizo las obras, ¿podríamos decir que tiene mucho de romanticismo desde el punto de vista literario?
Bueno, si uno piensa en el patrón fundamental del romanticismo, es una reacción directa al clasicismo, donde recordemos que era la prelación de la idea de la racionalidad, y precisamente lo que quiere mostrar es el sentimiento. Sin embargo, aquí queda uno en una amalgama donde él a su vez es un racionalista. O sea, esos personajes de Kafka son es el racionalista lógico, no solamente en derecho, o sea, no es la parte legal ya, sino es la parte, digamos, filosófica de la lógica que se maneja. Entonces yo creo que es bien interesante esa, pero al mismo tiempo está muy lleno de sentimiento. O sea que yo diría que es totalmente humano. Yo creo que es como la forma de unir esos dos grandes componentes de corazón y mente. Y ahí aparecen en ese gran conflicto. Sufre él todo el tiempo también. Sí, claro, como sufrimos los lectores de Tal Kafka, cual. etcétera. Pero bueno, es una obra que necesariamente tenemos que leer, y a todas las edades, cada vez que lo leemos encontramos algo que es que deja una enseñanza. Volviendo a la administración, nosotros, los que estamos en la administración, como la escuela, la ESAP, etcétera, todos los días nos acordamos de, digamos, esa doble forma de ver las cosas, o bien pegados a la norma, ¿cierto? Pegados a la forma de poder hacer las cosas bien. Obviamente, si pegan la norma, no es que no se sea ese extremo, pero se habla en las otras formas de administración de la flexibilidad, digamos, esa manera de que si bien está la norma, la puedo interpretar como todos los problemas personales, ¿no es cierto?Nosotros nos pegamos a ciertas reglas de familia o de peatones, etcétera, y vamos, no sé si esté muy eso dado en Alemania, a diferencia de los latinos, no sé, que usted ha estado en Alemania estudiando, etcétera. Ese tema de cómo juega en la conducta de las sociedades, ¿será que somos muy faltos de norma, o depende de donde estemos, o depende de la historia? ¿Cómo podemos ir terminando para ir viéndonos en el espejo de cómo estamos actualmente? Pues yo creo que ahí apelaríamos a otro concepto, y es la semiótica, o sea, cómo se interpreta la realidad, la vida cultural a través de los signos. Y obviamente esto responde a nuestra educación. Y uno lo nota, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las normas de tránsito. Cuando tú vas a Europa en general y vas a Alemania en particular, observas que hay un carril de velocidad restringida y hay un carril donde puedes andar a la velocidad que quieras. Y tú no escuchas que haya accidentes todos los días. Es muy esporádico que escuches que se presenta algún accidente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una internalización de la norma, o sea, que logran internalizar la norma y entienden que la norma significa respeto de mi derecho, pero sobre todo respeto del derecho de los demás. Y ese creo que es el elemento fundamental que nosotros acá vemos en una semiótica en contravía. Nosotros siempre observamos inmediatamente el atajo. Y entonces, pero no tiene los 10 minutos para hacer la fila o esperar el turno, pero vio que se desocupó otra persona allá, y no importa que haya 5 esperando, se va inmediatamente allá. Entonces esa mentalidad de hagámoslo rápido y mal hecho, o seamos avivatos en relación con ciertas cosas y no sigamos el patrón que nos permite a todos, ahora sí en términos de viva, en esa jerarquía y en esa estructura, satisfacer las necesidades que tenemos de los servicios, etc. Entonces ahí lo que uno nota es que no hay, en el punto de vista de la internalización de la norma desde la escuela en adelante, no existe ese tipo de enseñanza. Y tampoco se da en el otro núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Entonces esos dichos de consiga plata mi hijo no importa cómo, no. Ese tipo de mentalidad es precisamente el que lleva a esos saltos que al final son saltos al vacío. Y por eso estamos en una sociedad donde las normas definitivamente se nota que tienen una aplicación relativa y depende de a quién se le apliquen. Sería interesante que de pronto algún escritor escriba algo sobre Kafka en Colombia, por ejemplo. ¿Cómo se sentiría Kafka en Colombia cuando hay una hibridez en temas racionales y irracionales, y donde difícilmente pues, uno se puede ir por la línea
de Kafka, que es pues muy alemán, muy checo, muy europeo en eso, y propone algo que es de una organización que se estaba aprendiendo en esa época a nuestros temas de cotidianidad, de vida, en donde a veces no podemos prever qué sucede en un minuto y por eso usamos palabras como ahorita terminamos el programa, por ejemplo, ¿cierto? Estaba pensando hace un momento también en el tema por su profesión, en el tema de la palabra, en el tema de los signos, de los símbolos. Esta obra de Kafka, como el mismo Weber también lo anuncia en algunas partes de la teoría, es muy rica en la simbología. Kafka, ¿cuál sería como la clave para leer a Kafka desde el punto de vista de la simbología? ¿O no necesariamente tenemos que estar tan prevenidos con eso? No, yo creo que de todas maneras hay una simbología universal en términos de aquello que crea repulsión. Por ejemplo, el ver una cucaracha, una alimaña, y él juega con esos elementos que son reconocibles y que son de carácter universal. Y yo creo que por eso es que la obra de él ha sido leída y sigue siendo leída en todas partes del mundo y en todas las lenguas, porque hay la posibilidad de reconocer aquello que, desde el punto de vista humano, nos repulsa, nos genera rechazo, o al contrario, aquello sobre lo cual sentimos pesar, mucho pesar, angustia, no nos sentimos bien, etc. Yo creo que esa sería la universalidad, ¿no? O sea que no hay necesariamente algo como muy fijo que tenga una particularidad, sino al contrario, es más la universalidad en él, creería yo. Bien, es rico pues la obra en la simbología. Podríamos decir desde el punto de vista de la sociedad también se podría estudiar la violencia simbólica en la obra de Kafka, como la violencia simbólica también en el tema de las reglas y las normas que en determinado momento para la administración son supremamente complejas, y que es ese dolor dulce que dicen que constantemente estamos sometidos nosotros a muchas tramitologías y cosas de esas. Bueno, de esta manera pues les hemos dejado algunas nociones. Ojalá lean el libro de Carta al Padre, traducido por el profesor Sergio Bolaños, que sigan leyendo a Kafka, que la repasen, que ojalá reflexionemos sobre nuestra cotidianidad, sobre nuestro trabajo y sobre pues lo que estamos haciendo en la administración. Profesor, ¿qué podríamos decirle a todos nuestras personas que están acompañándonos el día de hoy? No, pues que disfruten la obra de Kafka, porque según cuenta Max Brod, él disfrutaba mucho escribiéndola. Incluso durante la escritura del proceso se divertía mucho. Ya, pues vamos a divertirnos y bueno, menos mal que no se quemó la obra y ojalá que nosotros no nos quememos sin haber leído nunca la obra. Buenas, y que estemos en la próxima con un nuevo tema y con un nuevo invitado. Muchas gracias. Gracias. Colombia, potencia de la vida.